Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos cada detalle de la farándula turca, analizamos los dramas más jugosos y, por supuesto, celebramos a nuestras estrellas favoritas. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes y, honestamente, a mí también me tiene fascinada. El título ya lo adelanta: Can Yaman se derritió. La reacción por Demet Özdemir que emocionó a todos. Así es. Prepárense para un análisis profundo del mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocan magia pura. Porque, seamos sinceros, la química que irradiaban estos dos en la inolvidable serie Erkenci era absolutamente electrizante. De esas que te hacen creer en el amor verdadero en la pantalla, y a veces, inevitablemente, te preguntas si esa chispa mágica trasciende la ficción. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados con el universo de las telenovelas turcas, permítanme presentarles a estos dos titanes. Can Yaman es, sin duda, el bombón turco por excelencia. Con una mirada que te hipnotiza al instante, un físico escultural y un talento innegable, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su presencia en la pantalla es magnética, y su capacidad para interpretar personajes complejos y apasionados lo ha convertido en una estrella global. Demet Özdemir por su parte, es la reina indiscutible de las comedias románticas turcas. Con su sonrisa contagiosa, su energía arrolladora y su innegable carisma, ha conquistado a audiencias de todas las edades. Demet es mucho más que una cara bonita, es una actriz talentosa con una gran versatilidad, capaz de pasar de la comedia al drama con una facilidad asombrosa. Su química con sus coprotagonistas es legendaria, y su capacidad para conectar con el público es inigualable. Juntos, Can y Demet formaron una pareja icónica. Su conexión en la pantalla era palpable y su interpretación de Can Divit y Sanemayın en Erkenci es recordada con cariño por millones de fans en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional y consolidando su lugar como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Pero, ¿qué ha sucedido ahora? ¿Por qué el título habla de una reacción que derritió a Can Yaman? ¿Y qué papel juega Demet Özdemir en todo esto? No se muevan de sus asientos, porque vamos a desentrañar este apasionante misterio. Antes de sumergirnos de lleno, quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y recordar a los veteranos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Si te encanta el chisme turco, este es tu lugar. Y por supuesto, no olviden dejar un like si disfrutan del vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Bien, volvamos al tema principal. Para entender la reacción de Can Yaman, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo. Después del descomunal éxito de Erkenci, Can Yaman tomó la audaz decisión de embarcarse en nuevos proyectos. Algunos de ellos se desarrollaron en Turquía, mientras que otros lo llevaron a conquistar mercados internacionales. Decidió expandir sus horizontes, y su carrera despegó a nivel global. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en proyectos turcos, afianzando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Demet se mantuvo fiel a sus raíces, deleitando a sus fans con su talento y carisma en diversas producciones. Los años pasaron y aunque los fanáticos siempre soñaron con un reencuentro, ambos actores siguieron su propio camino, tanto profesional como, obviamente, personal. Cada uno construyó su propia trayectoria, enfrentando nuevos desafíos y cosechando éxitos. Y aquí es donde entra en juego el derretimiento de Can Yaman. Recientemente Demet Özdemir ha estado involucrada en diferentes proyectos. Y fue precisamente uno de ellos, concretamente un anuncio publicitario, el que generó un revuelo inmenso en las redes sociales. La razón detrás de esta conmoción. El anuncio en sí, la forma en que Demet se mostró y el mensaje que transmitió. En esencia, el anuncio fue un despliegue de la esencia pura de Demet, divertida, radiante y con una química que, aunque se limitara a la cámara, seguía funcionando a la perfección. La campaña publicitaria destacaba la alegría, la energía y el espíritu positivo de Demet, capturando su esencia de una manera que resonó con el público de inmediato. Y por supuesto, los fans, al verla, se vieron transportados a la época dorada de Erkenci. La nostalgia invadió las redes sociales, y los recuerdos de Can y Sanem revivieron con fuerza. Los hashtags relacionados con la serie y con ambos actores se volvieron tendencia,
y los comentarios inundaron las plataformas. Pero, ¿dónde encaja Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Para sorpresa de muchos, Can Yaman, aunque no lo demostró de manera explícita, sí reaccionó a este evento. Y su reacción, aunque sutil, fue interpretada por muchos como un gesto lleno de significado. ¿Qué hizo exactamente Can Yaman? Su reacción se manifestó a través de pequeñas acciones, gestos sutiles que para los fans más observadores y avispados, fueron una clara señal. En primer lugar, Can Yaman comenzó a seguir a Demet Özdemir en redes sociales. En el mundo de las celebridades, este gesto, aunque pueda parecer trivial, es todo un acontecimiento. Es una señal de reconocimiento, de apoyo y de conexión. Pero lo más impactante fue lo que hizo a continuación. Can Yaman comenzó a dar me gusta a las publicaciones de Demet, específicamente a aquellas relacionadas con el anuncio. Y no a una ni a dos, sino a varias. Y no eran me gusta genéricos, eran me gusta a fotos y vídeos de Demet promocionando la campaña publicitaria. Este detalle no pasó desapercibido para nadie. Las redes sociales explotaron. Miles de fans comenzaron a comentar, a especular y a revivir la nostalgia de Erkenzicus. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Qué significa esto? ¿Es una señal de que algo podría estar pasando entre ellos? ¿Es simplemente un gesto de admiración y respeto? ¿O quizás un simple me gusta sin mayores pretensiones? La especulación se desató. Los fans de Erkenzicus revivieron con emoción la magia que habían sentido al ver la serie. Recordaron los momentos icónicos de Can y Sanem, sus miradas cómplices, sus risas y sus lágrimas. La nostalgia los embargó y la esperanza de un reencuentro se encendió nuevamente en sus corazones. Más allá de las especulaciones, la reacción de Can Yaman emocionó a muchísimos. Ver cómo, a pesar del tiempo y de sus caminos separados, ambos actores continuaban mostrando cariño y respeto, hizo que muchos sintieran ternura y alegría. En un mundo donde los rumores, las rivalidades y los enfrentamientos son el pan de cada día, presenciar este tipo de gestos, sutiles pero llenos de significado, es algo que se valora enormemente. Y no solo emocionó a los fans. También generó una ola de cariño y apoyo hacia ambos actores. Los comentarios positivos, los mensajes de apoyo y las muestras de cariño inundaron las redes sociales. Se demostró una vez más el poder que tienen estas dos estrellas para conectar con el público y la huella imborrable que dejaron con su trabajo juntos. Los fans de Erkenzicus se unieron para celebrar la conexión entre Can y Demet. Los mensajes de apoyo y de cariño se multiplicaron. Los hashtags relacionados con la serie y con ambos actores se convirtieron en tendencia. La comunidad de fans se fortaleció, unida por el amor a la serie y el respeto por sus protagonistas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue viva, al menos en la memoria de los fans. Que ambos actores siguen siendo muy queridos y admirados, y que su relación, sea cual sea, siempre generará interés y emoción. Y por último, que las redes sociales, con sus detalles y sus pequeñas pistas, nos siguen regalando momentos inolvidables. En resumen, la reacción de Can Yaman ante el anuncio de Demet Özdemir fue un me gusta que valió más que 1000 palabras. Un gesto sutil, pero lleno de significado, que emocionó a todos los fans de Erkenzicus, y que nos recordó la magia que existe entre estos dos talentosos actores. Fue un recordatorio de que el amor y el respeto pueden perdurar a pesar del paso del tiempo y de las diferentes trayectorias profesionales. El simple hecho de que Can Yaman, después de tantos años, reaccionara de esta manera demuestra la profunda huella que Demet Özdemir dejó en su vida y en su carrera. Y la respuesta de los fans, llena de cariño y nostalgia, es una prueba del impacto que ambos actores han tenido en la industria del entretenimiento turco. La reacción de Can Yaman no solo fue una muestra de apoyo a Demet, sino también un regalo para los fans. Fue un guiño a la historia de Erkenzicus, un recordatorio de los buenos momentos y de la conexión especial que existió entre Can y Demet. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el gesto de Can Yaman fue un simple me gusta, o hay algo más? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, si les gusta el chisme turco, este es el lugar indicado. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.